Cada noche es lo mismo. Escucho su respiración encima de mí mientras trato de dormir. Siempre es igual. En un principio podía ser soportable. Solo eran respiraciones y susurros fácilmente ignorados con unos tapones, o simplemente poniéndome música para no oírlos. Pero eso no parecía querer rendirse. Ya no eran susurros, sino gritos que podían atravesar cualquier tipo de canción, incluso la más ruidosa. Palabras que me acusaban de cosas horribles que no puedo siquiera nombrar. Ya no podía dormir. Ya no podía trabajar en condiciones. No podía dormir. Esos gritos me impedían siquiera pensar en lo que tenía que hacer al día siguiente. La vida se me desmoronaba. Trataba de contárselo a mis amigos, familiares e incluso compañeros de trabajo, pero nadie me creía. Y lo peor de todo es que el hecho de que yo hubiera contado mi situación solo lo enfadó más. Ya no me acechaba por las noches, sino todos los días. Gritos, susurros, esas acusaciones, insultos. Simplemente quería arrancarme las orejas para no volverlo a escuchar. Pero esa cosa no se iba a detener. Ya no podía estar en la oscuridad. Veía una sombra colgada y tardé poco en relacionarla con los susurros. Fuera lo que fuera, los susurros venían de esa sombra. Por las noches, la veía desde mi cama, colgada de mi lámpara, sin poder distinguir sus facciones, pero aún así, sentía que me juzgaba, o que incluso me culpaba, de alguna manera. A cada lugar que iba, sentía a esa persona, si se le puede llamar así, colgada de cualquier sitio oscuro, con los susurros, con esa sensación de ser culpada. Ya no salía de casa. La vida se me había fracturado por completo. La gente me llamaba loca. Me habían despedido del trabajo por no ser lo suficientemente eficiente y quedarme dormida algunas veces durante mi jornada laboral. Cada vez le prestaba más atención a los gritos, a los susurros, a cualquier detalle que pudiera hacerme entender por qué esa cosa me acosaba, por qué me había arruinado la vida en menos de 2 semanas. Y en ese momento lo escuché. Entendí la voz, la reconocí y la verdad, me arrepiento de haberlo hecho. Cada susurro, cada grito, cada insulto, cada "es tu culpa", era dicho por la voz de mi madre. Mi madre, la que hacía años se había ahorcado en su habitación. Mi madre, la que en su nota de suicidio me culpó por no estar con ella el tiempo suficiente y estar más centrada en el trabajo. Han pasado 2 años desde el suicidio de mi madre y por fin ha conseguido lo que siempre quiso, que le preste más atención a ella y deje mi trabajo. La humedad en el aire es terrible. El hule de las máscaras te deja un nauseabundo olor en las fosas nasales. En combinación con la sangre y el óxido, no he podido distinguir entre si lo que entra en mis pulmones es aire puro o los restos putrefactos que deja tras de sí la bestia. Conseguimos derribar a una. Gime de dolor y se incendia fuera de la trinchera. Pero ¿qué precio pagamos? Ahora, la mayoría están muertos. El oficial avisó sobre su aparición. Estábamos bien informados, pero nadie puede creer que algo así es real. Que ha aparecido frente a ti para terminar haciendo pedazos a la mitad de tus compañeros y amigos. Nuestras armas no rugen lo suficiente como para ahuyentarlo. No parece tener miedo. Avanza haciendo temblar la tierra y hunde nuestras trincheras, arrastrando el alambrado y el fango. Los supervivientes del norte que llegaron nos dijeron que avanzó sin importarle cuántas balas estaba recibiendo. Ni las explosiones consiguieron hacerlo retroceder. Uno lo tuvo sobre la cabeza y le salvaron de morir aplastado un par de columnas de madera que sirvieron de soporte entre él y las patas de la bestia. Orugas, miles, serpenteando de un lado a otro, chillando mientras se movía, tratando de salir de la trinchera. Su apariencia, ¿qué diablos podría ser? No se parece en nada a algo que haya visto antes. Ni en mis pesadillas habría concebido una imagen así. Robusto, enorme.
Un hombre normal palidece ante su imponente figura. Por si no fuera suficiente la apariencia de la bestia, su peligrosidad aguardaba tras su inquietante paso. Rociaba de sus fauces una lluvia incandescente de fuego, un dragón moderno. A quienes alcanzó, les engulló una cortina de fuego que los redujo a un despojo negro y sin vida. Si sobrevivías a eso, casi era más humano pegarte un tiro que lidiar con las secuelas. No se puede dimensionar su impacto. Salía de la oscuridad, arremetiendo contra nosotros. Sola, sin compañía, expulsando de las orejas un humo tan negro que te asfixiaba con tan solo respirar cerca de ella. Vomitaba plomo. Su aliento era tóxico, de ahí las máscaras. Dudo que funcionen. Desde su última aparición, no he dejado de sentir cómo pequeñas criaturas muerden y arañan mi piel. ¿Acaso en su aliento lleva consigo pequeños insectos? Da igual, solo sé que no vamos a resistir un día más si esa cosa aparece de nuevo. Las palomas traen mensajes claros. No hemos sido los únicos. ¿Hay más? ¿De dónde salieron? ¿Son acaso las bestias a las que Dios se enfrentó? Truenan y gimen de forma espantosa, como si su sola existencia les produjera dolor. Vienen del otro lado, donde alguna vez nos disparamos con el enemigo, pero desde que aparecieron no ha llegado ni una sola bala, ni un grito. Empiezo a sentir miedo. ¿Qué destino alcanzó al enemigo? ¿Estamos a punto de sufrir el mismo? No me cabe duda. Esto es nuestro castigo. Nuestros pecados se cuentan por miles. Hemos perfeccionado la muerte y la convertimos en un arma. Nos matamos los unos a los otros. ¿Y para qué? No puedo dejar de pensar en lo que hice toda mi vida. En si fui tan malo con mamá. En si haber robado junto a mis amigos era peor de lo que creía. O si acaso, antes de llegar aquí, esa familia gritando por el fuego. Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿En verdad pagaré por todo en este momento? Solo, lejos de casa, de mamá y papá, en este agujero de rata, frío y húmedo. El juicio ha llegado para mí, y jamás pensé que ocurriría en la tierra. Creía que tendría tiempo para arrepentirme, pero ahora me doy cuenta de que quizás quien está juzgando nuestros actos es esa cosa que nos ataca por las noches. Ahora entiendo por qué no nos mata, cuando bien podría acabar con los que quedamos. Nos está juzgando. Se toma su tiempo para decidir quién vive y quién muere. Pronto vendrá a por mí. Casi puedo escuchar sus rugidos, y la tierra tiembla bajo mis pies. No quiero morir. Me aterra ser calcinado, vomitar mi estómago hasta desfallecer, ser aplastado como un gusano, ser atravesado de lado a lado como un colador. Pero no puedo esperar menos. ¿Qué me aguarda a mí, si hasta esos niños que trajeron para reemplazar a los muertos son destrozados sin piedad alguna? ¿Qué pecado puede cometer un niño para merecer un castigo así? Tengo miedo y debo correr, pero esa cosa está ahí fuera y el sol está cayendo. La naturaleza es sabia. Los animales conocían los ciclos. Cuando lo olían en el aire, sabían que debían irse, apartarse del camino, pero los nuevos habitantes carecían de este instinto primitivo. Por esta ceguera, los ingleses fundaron la colonia en medio del paso. Y es que la ausencia de indígenas en la zona fue una grata sorpresa. No hubo nativos con quienes disputarse el territorio. A pesar de las adversidades, como las enfermedades, los largos inviernos y el hambre producido por los problemas que tuvo Inglaterra para abastecer el asentamiento, los colonos vieron con esperanza la posibilidad de que finalmente pudieran labrarse una nueva vida en este nuevo mundo. No fue hasta 7 años después de instalados que ocurrió. A finales de la primavera, los aserradores notaron la ausencia de grandes animales en los alrededores. Alces, venados, los casuales osos y lobos parecían haberse retirado en masa del bosque. Atrás solo quedaron roedores escurridizos y aves pequeñas que se permitían merodear solo durante el día. Así, las noches se volvieron silenciosas y el bosque permaneció inmóvil, expectante.
En la colonia fue distinto. Los caballos adoptaron un nerviosismo constante hasta que cada uno de ellos logró huir a la mínima oportunidad. Los perros ladraron al cielo en un principio, luego unos corrieron al bosque y otros se ocultaron en las casas. Los animales de corral, atrapados, se desesperaron hasta tal punto que empezaron a lastimarse entre ellos en un intento de alejarse del camino. Los ingleses se extrañaron, pero la amenaza de una nueva hambruna no fue lo suficientemente preocupante como para irse. Entonces aparecieron las luces. Largas cascadas de colores cruzaron la cúpula nocturna como un río lento pero revuelto. Ondas verdes, cintas púrpuras y espirales azules iluminaron el bosque con más intensidad que una luna llena. Los ingleses quedaron fascinados. Unos pocos habían oído hablar de este fenómeno, que tenían entendido solía ocurrir mucho más al norte. El espectáculo silencioso duró horas, la noche entera, pero cuando se hizo de día, las luces seguían ahí. Un poco opacadas por la luz del sol, siguieron revoloteando en el cielo como un arco iris retorcido. La novedad no se disipó. Los colonos no se cansaron de ver el río de colores. Algunos hasta parecían hipnotizados. Miraban las luces. Sus ojos seguían contornos invisibles que después intentaban dibujar con las manos. Algunos de ellos saltaron de la fascinación al terror. Miraban a todos lados. Querían correr de acá para allá, pero frenaban en seco como si no hubiese a dónde huir. Entonces volvía la fascinación. Comenzaban a reír y a palpar el aire. Abrían los brazos como si quisieran abrazar el mundo entero. Lo más inquietante era que se movían como si estuvieran bajo el agua, y es que el aire se había vuelto paulatinamente espeso. Aquellos que evitaron el embrujo empezaron a sentir verdadero miedo. Los iluminados fueron arrastrados a la sombra por sus familias. De nuevo, nadie dejó la colonia, ahora quieta, expectante. Entonces cayó la noche. Empezó por uno de los más afectados por las luces. Un carpintero que, a pesar de que llevaba un día entero sin haber comido ni bebido nada, parecía lleno de energía cuando mató a golpes a 3 de sus vecinos. Para cuando un par de hombres consiguieron detenerlo, una madre cubierta de sangre salió de su casa gruñendo como un animal rabioso. Así explotó el caos, aunque los gritos de horror y locura nunca llegaron al bosque. En los días siguientes, las casas se convirtieron en mausoleos y los cultivos ardieron. Los pocos animales que quedaban fueron devorados vivos. Uñas escarbaron tanto la piel ajena como la propia. Dientes desgarraron hasta silenciar las risas. Niños ciegos bailaron bajo los colores, estirando las manos desolladas al cielo, pidiendo a las luces que los alzaran en brazos. El aire continuó siendo espeso, tanto que el sonido y la luz no se propagaban como debían. Entonces se hizo el silencio. Desconfiado, el viejo holandés esperó un día más antes de salir de su escondite. Ninguno de sus vecinos fue especialmente meticuloso a la hora de cazar. Se contentaron con las presas que tenían más a mano. Luego se consumieron a sí mismos. Único superviviente, el anciano mantuvo la vista clavada en el suelo, y cuando el silencio se volvió demasiado opresivo, empezó a preguntarse si el alcohol lo había salvado de los colores. Pero no, la borrachera no le hizo inmune a la locura, tan solo nubló sus sentidos. Notó su presencia cuando ya estaba completamente expuesto, lejos de cualquier escondite. Lo rodeaban, pasaron por su lado, por encima. Incluso creyó sentir cómo lo pisaron. Estaba solo, en medio de un camino muy transitado. Tanto que el aire allí fuera se movía como si fuera agua. No había brisa, sino un oleaje turbio. Era como caminar sobre el lecho marino. El anciano se desesperó, comenzó a mirar en todas direcciones, a dar vueltas sobre sus pies. Estaba rodeado. No podía verlos directamente, pero sí los percibía por el rabillo del ojo.
Se sintió como una hormiga en medio de una estampida, incapaz de asimilar el tamaño real de las cosas que pasaban a su alrededor. Y es que eran inmensos, colosales, pero insustanciales, invisibles, pero capaces de distorsionar la luz, deformes, pero tan altos que las auroras definían sus contornos irregulares allá en el cielo. Quizá lo peor fue el silencio. Por eso el anciano rió y rió, para llenar el vacío, pero eran tantos que incluso el sonido de su risa fue pisoteado. Dos meses después, la procesión terminó y los animales volvieron al bosque. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.